estamos. Listo. Entonces ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches, jóvenes del módulo de geopolítica de los días viernes. Reciban un saludo muy especial de parte de la universidad y de parte mía. Contarles que les voy a enviar a todos, a cada uno de ustedes, las diferentes formas de grado que tiene la universidad en relación a los proyectos de grado, a los proyectos de investigación. De pronto ya se los pudieron haber enviado, pero tengo que enviarles. Coordinación Académica nos solicitó. Ustedes ya están en grado noveno y entonces en grado octavo yo sé de la carrera y sé que ya qué tipo de trabajo van a hacer o si van a hacer seminario. Entonces igual les estaré mandando esta información. Bueno, hoy vamos entonces en el tema de geopolítica a hablar un poquito. ¿Quién levantó la mano? Dayana, cuéntame. Yo, profe, qué pena, le interrumpo. Profe, es que mira, que preciso, pues a nosotros, pues a mí me enviaron lo de las modalidades de grado y yo Sí, llamé a la universidad a preguntar, pues como tal, por las prácticas empresariales y eso, porque yo trabajo en el medio y me dijeron que no se estaba aceptando eso como modalidad de grado, que únicamente seminario o proyecto de solamente grado. Y yo quedé. seminario, sí, seminario o proyecto de grado, porque las prácticas, por ejemplo, en Medellín de pronto está la forma de hacer la práctica, pero nosotros aquí en Pereira no hay forma. Hemos tratado, peleado mucho para que las empresas de Pereira, por ejemplo, que tengan practicantes, paguen, pero como están acostumbrados a lo del SENA, que unas veces pagan y otras veces no pagan, entonces de pronto por eso no hemos recurrido a la modalidad de prácticas, pero sería muy importante. Pero tú también tienes, Diana, una ventaja de que es que estás laborando y entonces ahí tienes tu experiencia laboral. Eh, de pronto, para la carrera de ustedes, que es Administración de Negocios Internacionales, para la tarjeta profesional no solicitan esa experiencia, pero por ejemplo para los contadores públicos, ellos sí tienen que demostrar un año a la Junta Central de Contadores de experiencia como auxiliares contables. Entonces, al menos lo de ustedes, Diana, sí no es un requisito y pues con los trabajos que tienen cada uno se pueden graduar. Eso sí, hay que hacer o el seminario o un trabajo de investigación, trabajo de grado. Muchas gracias, Diana, ahí por la participación. ¿Quién más quiere hacer alguna acotación o tiene alguna duda en relación a este tema? Bueno, entonces, muchachos, hoy vamos a entrar, después de haber visto todas esas teorías geopolíticas, de haber visto todos esos comentarios que ustedes hicieron de manera maravillosa sobre esas diferentes entidades del mundo que hacen control geopolítico y geoestratégico y además también geoeconómico. Entonces hoy nos vamos a ir a hablar de ese nuevo orden político que hay en el mundo. De pronto lo habíamos tocado así muy por encima, pero yo quiero que profundicen mucho. Por favor, me confirman, vieron lo que les envié ayer, que salió muy polémico, pero bastante polémico, en el New York Times en relación al tema de lo que está pasando con la virtualidad en el mundo. Sí lo vieron, sí lo leyeron, sí de pronto alguno quiere hacer un comentario en relación a eso que escribieron. Profe, yo le leí y pues en parte tiene mucha razón, Sí. porque por ejemplo a mí no me gusta cuando los niños desde tan pequeños empiezan como a entretenerse con el celular para uno como salir de otras responsabilidades por estar al pendiente de ellos. O sea, o el Mm. niño empieza a llorar y no le entrega el celular. O sea, ya se salió pues ahorita como la crianza de los niños, entregándoles una tablet, un celular, prendiéndoles los muñequitos. Pues no sé cómo era antes que lo entretenían a uno, pero o sea, no había como más que el papá estuviera ahí o la abuelita, ¿cierto?, pendiente del niño. Y sí, creo que el contacto con otros seres humanos nos resta
aprender de los otros seres humanos. Claro. Entonces yo creo que el artículo es muy cierto y pues obviamente es polémico porque pues sí, los pobres, bueno, nosotros los pobres mantenemos pegados del celular y no leemos, o sea, no vemos a veces inclusive noticias teniendo acceso a internet, sino que vemos las redes sociales todo el día. Vemos puro contenido, pues por decirlo así, basura, no vemos cosas que realmente nos eduquen. Muy bien, Daniela. Excelente reflexión. ¿Quién más? Miren, muchachos. A ver, Cristian. Ah, Sebastián Arias, que acabo de llegar. Miren, muchachos, polémico desde todo punto de vista, porque sabemos que el mundo, todo el mundo en este momento, geopolíticamente hablando, la tecnología lo digitalizó totalmente. Las cosas han cambiado. Y eso, por ejemplo, la pandemia sirvió para que las familias nuevamente se unieran, pero también sirvió para que muchas personas, en el caso pues, de los que estudian, vivieran esa realidad que hoy estamos viviendo, que en este momento estamos viviendo en este encuentro cultural, y es hablar de la virtualidad. Bastante complejo, porque en el país hoy estuvimos en una reunión y evaluábamos esa situación de la digitalización y de la virtualidad. Y, por ejemplo, las instituciones de educación superior y también las instituciones de educación básica, primaria y media no han tenido en cuenta que todo el mundo no tiene a disposición un computador. Por ejemplo, yo acá en la Remington tengo estudiantes que son del campo los días sábados y, por ejemplo, algunos me han manifestado su insatisfacción porque ellos dicen que estaban totalmente de acuerdo para vivir los encuentros tutoriales de una manera más humana, como más directa. Yo trato, por ejemplo, a través de la virtualidad de hacer nuestros encuentros tutoriales muy humanos, pero vuelvo y les digo, esa virtualidad está afectando mucho socialmente la integración de la familia, está afectando mucho las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, como dice Daniela, y se están viviendo situaciones angustiantes. Entonces, el New York Times hizo una crónica en relación a eso, porque las familias ricas de Estados Unidos no le quieren. Ellos prefieren mandar a sus hijos a la escuela, independientemente de eso, toque pagar más, pero no se han querido involucrar. Este tema de la digitalización y de todo lo del movimiento tecnológico no es un tema nuevo, porque les quiero comentar, desde hace ya 2 décadas Medio Oriente estaba muy acostumbrado a eso. Los jóvenes no van a las universidades, van a los colegios como hasta los 12 o 13 años y de ahí en adelante todo lo hacían a base de la parte de sistemas. ¿Qué fue lo que pasó? Que la parte de sistemas fue avanzando, esa tecnología fue avanzando y cada vez la hicieron, la sociedad de consumo, imprescindible. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy y vamos a tener que estar muy atentos porque este mundo globalizado, por culpa de movimientos de tipo político y de tipo económico, lo de las grandes multinacionales, están afectando seriamente a la sociedad. Entonces, el documento, ¿quién más quiere de pronto hacer un análisis? A Daniela, aquí le voy a tener en cuenta esa opinión. ¿Quién más Profe, quiere de pronto hacer un comentario en relación a eso? Cuéntame, sí. no, profe, hablando con la relación de Oriente, que digamos que son los que están más avanzados en el tema tecnología, pues vemos que eso ha ocasionado que inclusive haya muchos suicidios y también se ve pues como cosas muy, pues que no se ve mucho por acá, que digamos que el tema de novia, que alquilan novia, ¿cierto? Digamos Sí, que no hay como tanta el tema de, digamos que de sociedad ni de nada de eso, que sino que inclusive a través de una app pueden contratar, digamos, a una novia por un día y pasar con ella, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, ese tema de la tecnología nos ha llevado a que nos distanciemos de la sociedad y ya lo estamos viendo pues acá en América, que las reuniones son todos, digamos, estamos en familia y realmente no porque estamos despegados del,
del celular, ¿cierto? Sí. Con relación a los jóvenes, digamos que efectivamente sí se pierde mucho. Mire que la juventud hoy en día no es la misma que podíamos ver hace 15, 20, 25 años, los que somos pues un poco más mayores, ¿cierto? Donde uno, digamos, podía compartir con sus primos y jugar, digamos, una lleva, un punchado, compartía, y digamos que eso, trasladándolo a hoy, digamos que tenemos la posibilidad de poder conversar, de poder hablar, de socializar. En cambio, con esta gente hoy en día, hoy ve que uno son pegados del modem, del computador, de los juegos, y no comparten con su misma familia. Entonces, digamos que en 10 o 15 años no va a haber contacto, y por eso, digamos que hoy en día la juventud hoy en día es muy sola, hay mucha soledad, hay mucho suicidio, digamos acá, digamos que el tema de suicidio acá en Colombia se ha incrementado. Entonces, digamos que el tema de la soledad también lleva mucho tema de droga, de vicios. Entonces, digamos que de alguna manera la tecnología lo lleva a que la persona sea más solo hoy en día. Daniela, por ejemplo, sí, muy bien, Diego. Por ejemplo, Daniela hacía una reflexión en relación a que pues, los niños de hoy en día, muchos papás de manera, pues ellos pensarán que es de manera responsable. Le regalan al niño un celular y lo tienen allí entretenido con unos juegos. Pero esos juegos virtuales no aportan nada al conocimiento. Hoy, por ejemplo, hablábamos de la lectura gráfica, la lectura documental. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho que ustedes vean documentales. Por ejemplo, vieron Codicia, poder, dinero, poder, felicidad igual a codicia. Ahí pues muestra como un concepto muy general de lo que quiere la geopolítica del mundo y cómo los conceptos han cambiado. Pero ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que preocupa? Aquí llegó César. César, buenas noches, bienvenido. ¿Qué es lo que preocupa? Preocupan varias cosas. Preocupa de que la gente, como dice Daniela, se ha vuelto más dispersa. La gente hoy en día, yo por ejemplo, he tomado algunas decisiones. Aquí tengo una biblioteca muy representativa, me gusta mucho leer. Y he tomado, veo por ahí algunos programas de Discovery o de Animal Planet o de esas cosas que le aportan a uno, History Channel, que le aportan a uno el conocimiento, pero de resto uno ve que todos los programas es lo mismo, violencia. ¿No han visto los noticieros colombianos en estos días? Yo no volví a ver por los noticieros. Vivimos tensionados, esa cantidad de la inseguridad que estamos viviendo. Los desplazamientos forzados, ustedes se han dado cuenta a nivel mundial, no solamente los haitianos, no solamente los cubanos, no solamente los sirios, sino nosotros aquí en Colombia internamente, la cantidad de personas que se están desplazando por motivo de qué, de esa violencia que no sabe, realmente en este momento los grandes estadistas se preguntan qué hay detrás de toda esa violencia. ¿Por qué? Porque esa violencia está haciendo de que muchos campesinos, muchas personas que trabajaban la tierra, se vengan a trabajar a las grandes ciudades. Y entonces, ¿quién va a trabajar la tierra? Y ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es un país de acuerdo a su producción agrícola, somos despensa del mundo. Y si los campesinos se vienen a la ciudad, entonces, ¿qué va a pasar con los campos? No va a haber comida. Y en este momento, por ejemplo, las hambrunas, el hambre, es uno de los problemas más graves que está viviendo la humanidad. El problema de la pandemia, nadie esperaba esta situación que se vivió, pero hay una pregunta y yo a veces pues tengo mis dudas, pero todavía no hay una respuesta. ¿Qué es lo que hay detrás de la pandemia? ¿Realmente qué hubo detrás del COVID-19? ¿Por qué? Porque los grandes laboratorios, por ejemplo, por ahí hay un documental en estos días, se los mando, de esa competencia desleal de los fármacos. Entonces, son situaciones a veces que de pronto uno piensa, pero uno se queda como sin palabras.
Pero realmente el mundo hoy es un mundo convulsionado, el tema de los desplazamientos forzados, mire que el presidente Biden retiró de Afganistán y ahora lo vamos a ver cuando veamos ese nuevo orden internacional, retiró las tropas de Afganistán porque sencillamente eso le estaba costando mucho dinero a Estados Unidos como potencia. Y dicen que hoy se anda en un reordenamiento geopolítico porque las grandes potencias han quedado muy debilitadas después de la pandemia por todos los gastos que se hicieron en relación para llegar a esa vacunación del rebaño y poder suplir la vacunación para todo el mundo. Y entonces la situación se vuelve bien compleja y pues eso de la tecnología es un tema que vuelvo y les digo, y Diego, Duan y Daniela lo han comentado, pues ha sido un tema que la tecnología nos está llevando a unos extremos donde yo creo que la gente, y dice el documento, ha perdido mucho su identidad personal. O sea, nos estamos volviendo como seres mecánicos, seres que queremos vivir a toda hora pegados de esos dispositivos y sencillamente nos olvidamos de un abrazo, de un afecto, de dialogar con la familia, sencillamente por estar metidos siempre en ese tipo de comunicaciones tecnológicas. Entonces, la situación se vuelve bien compleja. Bueno, gracias Diego. A Diego también aquí voy a anotarlo porque los que me están participando. ¿Quién más quiere hacer alguna acotación en relación al tema que les envié ayer? De pronto César Torres, que acaba de llegar, o alguno de los muchachos, el resto de compañeros, y si no, pues entonces me voy al encuentro tutorial del nuevo orden. Quería Profe, ¿cómo compartir. está? Hola, ¿cómo estás tú, César? Bien, bien. Gracias, profe. Bueno. No, pues lo primero es que siempre hemos pensado de que la tecnología y el tema de automatización lo que está haciendo es desplazar la mano de obra, ¿cierto? Sí. Pero al igual que la tecnología, que es el tema del artículo, lo que nos están empujando a hacer es que seamos más tecnificados. ¿Y más tecnificados a qué me refiero? De que en unos años, de pronto en las empresas productoras, se va a acabar el oficio de aquella persona que pega botones, ¿cierto? Porque ya eso lo va a hacer es una máquina. ¿A qué nos empuja esto? A que nosotros nos capacitemos, recurramos a un oficio para no pensar en que vamos a seguir pegando botones, de que vamos a ser los que vamos a controlar esa máquina que va a pegar los botones, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, lo que nos está obligando es a evolucionar y eso es lo que hace la tecnología, evolucionar. Pero lastimosamente el ser humano lleva todo al extremo, ¿cierto? Entonces, cuando no es un extremo a lo malo, pues es un extremo a lo bueno. Y el extremo es que la adicción a los aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces, yo soy uno, no soy tan mayor, pero tampoco soy tan pollo, pero yo veo a la mayoría de gente de pronto de mi edad con los audífonos inalámbricos, con el reloj inteligente, y entonces yo me pongo a pensar, bueno, sí, chévere los audífonos inalámbricos, pero vivir uno esclavo de que, ay, se me va a acabar la carga y póngalos a cargar, pues yo sigo prefiriendo los de cablecito, ¿cierto? Y lo mismo con el reloj. Entonces que el reloj puede uno voltear la muñeca y entonces ve el WhatsApp. Hombre, nos están empujando a ser cada vez más perezosos porque eso lo hace uno sacando simplemente el celular del bolsillo y ya vio su WhatsApp. Pero entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde cada uno permite de que esa tecnología lo vaya a uno volviendo más perezoso, lo está volviendo a uno más inútil, ¿cierto? Porque ya estamos dejando de leer por simplemente ir a buscar en YouTube y buscar el tema y ya uno cree que ya sabe
del tema dado, ¿cierto? Entonces, ahí está, profe. Ese Bueno, es mi punto de vista. esa es su posición. Muy bien, César. Ya también lo anoté aquí. Muchas gracias por ese aporte. Hay varias cosas que rescatar de lo que has dicho. Primero, una de las preocupaciones grandes del mundo es ese reemplazo de la máquina por la parte laboral. O sea, ya aquí en Pereira, por ejemplo, se ha vivido en Suzuki, me contaban a mí que en la red de producción han cambiado trabajadores que se han jubilado y ya no los reemplazan y sencillamente ya hay brazos mecánicos. No tanto robóticos, pero sí brazos mecánicos. Claro, una persona se encarga de manejar esos brazos robóticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto lo que dice César, sí, puede ser que nosotros nos involucremos más nosotros en los procesos tecnológicos y todo lo que está haciendo la informática, pero el problema es que yo creo que va a llegar un momento en que no va a haber cama para tanta gente, o sea, no vamos a poder tener todos el mismo trabajo. Lo otro, por ejemplo, hay una pregunta que yo quiero que para dentro de 8 días ustedes me preparen, me la contesten, así sea una hojita. Anótenla ahí de una vez, yo se las dicto. ¿Considera usted que la ciencia y la tecnología están llevando al hombre a su propia destrucción o a buscar su inmortalidad? Esa pregunta la hicieron en la Cumbre de la Tierra y dentro de 8 días, después de que ustedes la contesten, la debatimos aquí. Entonces, ¿considera usted que la ciencia y la tecnología están haciendo que el hombre se inmortalice o sencillamente que se destruya? ¿Será la destrucción? César hablaba en parte la respuesta, entonces cada uno mirará, pero es muy interesante que lo analicemos, porque por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial inventaron la ametralladora, pero la ametralladora la inventaron, por ejemplo, la UCI, que fue alemana y también israelita. La inventaron para proteger los países, pero miren hoy, por ejemplo, hay un delito mundial que se llama el tráfico de armas, que deja millones, pero millones de dólares de ganancia a aquellas personas que trafican. Y eso ha atentado contra muchas democracias en el mundo. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, lo que decía ahora César, lo de los aparatos electrónicos, los primeros celulares han ido avanzando. Mire lo que ha dado, los perjuicios que ha traído, por ejemplo, perjuicios entre comillas, porque igualmente ha sido una ganancia para la humanidad. Anteriormente, ¿quién no tenía una cámara fotográfica? Todo el que salía a hacer un recorrido tenía una cámara fotográfica. Hoy en día esas cámaras, yo tengo una, por ahí está archivada. ¿Por qué? Porque ya todo uno lo carga en el celular y sencillamente toma fotos. Y miren ustedes la capacidad que tienen esas cámaras de los celulares hoy en día es muy grande. Y además de eso, por ejemplo, de César decía ahora que la batería ya a uno se la ofrecen hasta para que le dure 2 o 3 días de manera continua. Entonces, Jason, cuéntame. Profe, sí, pues lo que yo pienso sobre esta columna. Pero lo que pasa es que yo tengo dos puntos de vista. Sí, La tecnología es demasiado importante porque ha salvado a demasiadas empresas. sí, Eh, es como, prácticamente es el motor de nosotros, porque uno para qué trabaja, uno trabaja para tener comodidades. ¿Y qué son sí, comodidades? Tecnologías. Quiere tener un carro, quiere tener una moto, quiere tener un televisor grande, quiere tener eh, medios tecnológicos en la casa. Entonces, digamos que uno prácticamente el día a día de uno es para eso. Entonces, con que si no estoy de pronto muy de acuerdo es con el tema de estudio virtual, porque sí creo que los niños le hace mucha falta pues
todo El este tema. contacto de los compañeritos, sí, es verdad. Pero yo digo pues que para mí el tema tecnológico como tal, para mí es fundamental para el futuro y para el presente. Eso está muy bien, Jason. César tocaba algo, y es de que de pronto los seres humanos hemos ahora, claro, nadie va a decir que la tecnología es mala, no, es muy buena y qué rico, y como dices tú también, Jason, que buscamos calidad de vida. Pero el problema es que buscando esa calidad de vida nos hemos descuidado y hemos caído en un abismo donde no queremos hacer nada, sencillamente que todo lo haga la tecnología. Es más, ya les voy a enviar el video de la mujer humanoide, una que sacaron, que sencillamente hace los oficios de la casa y ahora cuando reciban el video lo van a ver. Y sencillamente haga de cuenta una persona y resulta que es un robot. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, ¿qué es lo que yo digo y lo dice César y también ustedes en el fondo lo han dicho? Se está perdiendo el concepto humano. O sea, yo creo que hemos entrado como en un debilitamiento de nosotros realmente como seres humanos. Claro, la ciencia y la tecnología es creada por nosotros mismos, pero el problema es que yo digo, como decía César ahora, hemos abusado de pronto del manejo, de la capacidad, de todos esos inventos que el hombre ha hecho. Profe, Sí, perdón, cuéntame, Alice. profe, lo que dice el compañero es verdad, o sea, la tecnología es muy importante y nos ha dado, cierto, muchas cosas, muchos beneficios, sino que, digamos, eso depende también como de cada persona, cómo utilice esa tecnología. Por ejemplo, el que tenga esas herramientas y si usted tiene un celular muy fino, pero solo lo utiliza para ver Facebook, Instagram, pues ese tipo de cosas, pues cierto, ahí es donde se está perdiendo eso. Pero hay personas que de verdad sí le sacan mucho provecho a eso y lo utilizan pues como para bien, para educarse, gente que ya lee ahí para evitar comprar, pues para evitar libros, cosas así. Y de verdad lo utilizan mejor, ¿cierto? Entonces es más como el uso que cada uno le quiera dar a eso. Y pues lastimosamente, digamos, las personas de bajos recursos trabajan mucho como para comprarse, por decir, un celular de una gama muy alta, así le toque andar a pie o en un bus, y pero con tal de tener algo para tomar buenas fotos, ¿cierto? Mientras otros sí ven mejor esa inversión, pues sí lo utilizan para algo más productivo. Muy bien, Alice. Entonces, eso también nos ha hecho perder identidad a nosotros como seres humanos. Esta semana la multinacional Volkswagen sorprendió al mundo. Van a producir carros. Ustedes saben que esa planta está en Alemania hasta el 2023. Carros para ayudarle un poco al medio ambiente. Carros con gasolina. Ya de ahí en adelante, ellos van a dedicarse solamente a la construcción de Profe, carros eléctricos. Entonces, miren cómo cada vez nosotros, geopolíticamente hablando, y por las grandes multinacionales, nos van mostrando esos parámetros que vamos a seguir hacia el futuro. Entonces, profe, la pregunta es, ¿estamos preparados o no estamos preparados? César, cuéntame. profe, con respecto al tema de los autos eléctricos, ¿cierto? Nos están vendiendo, y esto está comprobado, nos están vendiendo la idea de que un vehículo eléctrico es traer la solución al problema ambiental, ¿cierto? Pero lo que Sí, no nos han contado y lo que no nos han sí, dicho es que primero un vehículo eléctrico supera en precio el costo de un vehículo sí, claro. a Ustedes han gasolina, visto, ¿cierto? César, ¿has visto ese Renault pequeñito que solamente cabe una sola persona? El valor que tiene, casi 60 millones de pesos. Eso no está al alcance de mucha gente en Colombia. Ajá, Que pero 60 lo que no millones. nos han Sí, contado, lo que no nos sí, han contado es que sí, entonces se elimina la emisión de gases de carbono de al dióxido ambiente, de carbono, sí. pero el tema de las baterías es que el tema de las baterías está en un promedio de vida de 10 a 12 años, primero. Sí, señor.
Entonces uno compra un carro costosísimo por el tema de ayudar al medio ambiente y que se va a ahorrar una plata en gasolina, ¿cierto? Bien. Pero resulta que al cabo de los 10 o 12 años, que ya es la vida útil de la batería, ¿sí? ¿Cuánto vale reemplazar esas baterías para que el carro pueda seguir andando? ¿Sí? Tenemos un problema en este momento en el mundo por contaminación de baterías, es que Ajá, ese es sí. otro cuento también. Y Entonces, entonces el sí, reemplazar esas baterías cuesta más de la mitad del carro, primer problema. Luego vamos al tema de reciclaje y qué se puede aprovechar de esas baterías. De esas baterías solamente se puede aprovechar el 5%, lo sí, cual significa de que es muchísimo más costoso desarmar la batería para sacarle ese 5% de utilidad que desecharla y botarla. claro. Entonces, sí, estamos ayudando al medio ambiente con las emisiones, pero estamos contaminando por otro lado. Sí, es que miren, por eso yo se los envié ayer ese artículo, porque ahí decía al comienzo, es un artículo de discusión y qué bueno que hoy estamos discutiendo aquí entre todos, hablando de este tema, porque son temas que nos están afectando a todos, no solamente a Colombia, sino a todo el mundo. Y son decisiones que se están tomando, no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial. Y entonces el problema que sale a relucir y el que se está diciendo es que el hombre está perdiendo esa capacidad de valorar más su propia vida, valorar más las cosas, sencillamente porque pues, la tecnología y en ese caso también la informática está haciendo que poco. Por ejemplo, a mí ya me ha pasado con grupos, no, pues es que, ¿por qué no vemos mejor? Vuelvo y les digo, la lectura gráfica. Claro, y uno los pone a hacer ensayos sobre las lecturas gráficas. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado con grupos en geopolítica, yo les tengo para entregarles 300, 400 hojas para que lean como se hacía hace 2 o 3 décadas atrás. Pero el problema es que ustedes hoy en día son muy gráficos. Entonces ustedes, por ejemplo, en una película de 1 hora, un documental como el que les mandé de Poder, Dinero, Felicidad igual a Codicia, ustedes la pillan inmediatamente. ¿Gracias a qué? A ese mundo tecnológico y a ese mundo de la información inmediata. Pero vuelvo y les digo, todo el mundo no tiene esa capacidad de hacer lecturas críticas, por ejemplo, en documentales, a algunos les cuesta mucho. Y, por ejemplo, vuelvo y les digo, y también lo acaban de tocar, Alex lo tocó, por ejemplo, hay muchas personas que se interesan muchas veces dejar de comer por sencillamente comprarse un celular de tecnología de punta y que sencillamente no lo utilizan. Yo me quedaba aterrado, quedaba en claro, celulares de 9 millones de pesos. Y yo digo, pero ¿cómo le va a meter unos 9 millones de pesos a un celular? ¿Para qué? Si todos hacen finalmente lo mismo. Ah, no, que es que la calidad, que es iPod, que es que, pues sí, póngale lo que quiera. Yo creo que el de 600 puede, no sé, el de millón de pronto tomará unas fotos, como decían ustedes ahora, muy, muy, muy bonitas y muy puntuales. Pero yo digo, la uno comunicarse. Entonces, no sé, o sea, este es un tema muy controversial y ustedes me lo van entonces a reflexionar en esa pregunta que coloqué y en el transcurso de la semana entonces me van a ir dando sus opiniones. El módulo, para que lo vamos viendo. ¿Hay de pronto algún aporte más de los muchachos? De pronto, Alta, a ver, está Jacinto, Valentina García, Sebastián Arias. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces voy a... Cuéntame. Profe, Sí, profe, no, que yo soy muy de acuerdo, por ejemplo, con la compañera Daniela, pero pienso que sería muy ideal, por ejemplo, tener un equilibrio entre el compartir, el volver al como era la vida antes, pero también hacer buen uso de las tecnologías. Pienso que lograr ese equilibrio es muy complicado, pero pues sería el escenario ideal, ya que de ambos escenarios se pueden sacar cosas muy positivas.
Sebastián, la reflexión que haces también es buena. ¿Por qué? Muy buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que hablaba Daniela, los niños dentro del proceso de crecimiento necesitan el contacto con los demás. Porque imagínense, según eso va a llegar un momento que los seres humanos ni amigos vamos a tener, porque el mejor amigo de nosotros va a ser el mismo celular. Y de pronto tener un amigo por la red, pero nunca no lo vamos a poder palpar, tener al frente, tan emocionante que es dar un abrazo, tan emocionante que es compartir con los amigos, Profe, y tomarse una pasa, cerveza. ¿Ah? y pasa, y pasa. ¿Cuántos tienen amigos X en Instagram, en Face, y se lo encuentran por la calle y ni lo saludan? Ni lo ayudan. Y lo que yo les contaba, en la misma universidad he encontrado, hola, ¿cómo estás? Aquí hablando con Julana, pero Julana está sentada, es que esta boba, ¿por qué no me ha dicho que usted estaba ahí? Ni siquiera lo habían notado, que la una estaba cerca de de la otra, a 25, menos de 20 metros. O sea, se pierde como el sentido de ubicación, se pierde todo. Entonces es una situación muy lamentable porque, vuelvo y les digo, para nadie, yo creo que es un secreto que el gran invento del hombre ha sido la tecnología. Vean, me pasó hace días con mi madre y mi padre. Llegué a la casa y estaban muy sentados en la sala y ¿qué les pasó? Y yo, no, se fue la luz. Y entonces yo, no, pues no hay cómo hacer arroz y el almuerzo. Y yo le dije, mamá, venga, le hago una reflexión. Eh, Usted utiliza la arrocera, ¿cierto? La olla arrocera. Ah, sí, para hacer el arroz. ¿Y usted cómo lo hacía hace 30 años? ¿Verdad? Mijo, usted tiene toda la razón. Puede hacerlo de esa manera. O sea que miren que, por ejemplo, nos van haciendo, como decía uno de ustedes, como más inútiles, como si las cosas... Y por ejemplo, Daniela tocaba eso. Cuando uno sale al campo y hace un sancocho y hace una cosa al aire libre y disfruta la naturaleza, de a mí que volví a hacer este proceso. Yo por qué me quedo en mi casa viendo todo el fin de semana televisión y no salgo a divisar mi entorno como es de hermoso. Entonces, estamos perdiendo como ese proceso de valoración de nuestro entorno, de valorarnos nosotros como personas. Los paseos de olla no se volvieron a ver, y yo recuerdo cómo era de chévere salir a un paseo de olla los fines de semana, a ir a acampar, o ir a caminar o a hacer alguna cosa, pero es que ya ni siquiera eso. Hay familias que se encierran y están todo el fin de semana y vuelve y nosotros muchas veces nos quejamos, estamos muy cansados, me voy a dedicar el domingo a descansar y hasta ahí llegamos y resulta que el descanso es metido en el computador todo el día. Los problemas, eso también, los problemas auditivos de esas personas comprándose nuevos micrófonos, que fue que andaba yo por allá en Audicón, me decían que los jóvenes hoy en día tienen muchos problemas de audición de estar utilizando estos aparaticos. ¿Por qué? Porque escuchan música y escuchan música a todo taco. Y finalmente el tímpano es el que se perjudica y entonces vienen los niveles de baja audición. Miren el problema, la luz del computador, la luz del celular, lo nefasta que es. Y ahí trae una rayita donde uno le puede bajar a lo mínimo. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el fondo negro porque me lo recomendaron que era muy bueno porque ese blanco afecta mucho la visión. Y entonces yo digo, pero ¿por qué no han tenido en cuenta eso? ¿Por qué no le han contado eso a las personas? Entonces son una cantidad de situaciones. Claro, los inventos del hombre, como decían ahora ustedes, le dan calidad de vida. Pero yo creo que también hay que contarle al hombre, venga, pero mucho cuidado con utilizar eso en exceso. ¿Por qué? Porque ríanse en el lío que estoy. Yo tengo más de, creo que unos 2.500 CDs. Se me dañó el DVD. Y hace más de un mes o mes y medio estoy buscando el DVD y no lo he podido encontrar. Ya no existen los DVDs. Todo es memorias. Y me da pesar porque pues tengo ahí documentales y tengo algunas cosas y todo. Pero según eso los DVD no van a volver. Están por ahí vendiendo un Blu-ray o yo no sé qué es la cosa.
y sencillamente entonces pare de contar. Miren lo que pasó con el Betamax y el VH. Eso ya no existe. Todo fue reemplazado por el disquito. Y ya por el disquito lo están reemplazando por las plataformas, Netflix, Amazon, todo eso ya sencillamente. Entonces, sí ha habido un proceso evolutivo. Entonces, amanecerá y veremos. Tenemos que estar muy atentos a todas esas cosas porque ese mundo globalizado nos están cambiando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hacer sentir la vida. Bueno o malo, cada uno tomará su decisión y la vivirá a su manera. Pero yo digo, mucho cuidado, porque yo creo que lo que más tenemos que cuidar es el entorno familiar, como decía Daniela, los hijos, todo eso, porque es que es muy importante. La Navidad, por ejemplo, miren que ahora llega la Navidad, ya pues, se han perdido. No, nosotros en Pereira éramos en Colombia tenemos unas tradiciones muy lindas, no solamente en Pereira, en Cali, en Medellín, uno iba, y recuerdo que habían las fiestas de cuadra y todo eso. Ahora pues con lo de la pandemia, con este tema, pues todo el mundo con sus tapabocas y todo eso, pero por ejemplo, eso como que nos ha desunido, como que las familias se han desintegrado, como que cada uno defiéndase como puede. Entonces es muy triste como ver ese cuadro que nos quiere mostrar ese mundo de hoy, donde sencillamente nos han hecho perder como la razón de ser. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa? Muchas gracias por esa participación, me gustó lo de hoy y han estado muy participativos y muy colaborativos y eso me alegra. ¿Alguno más? Entonces me voy a ir a mirar el documento, lo que tenemos para hoy. Entonces aquí voy a abrir la ventanita para compartir el documento. Entonces yo ya habíamos hablado un poquito, pero este documento no es el que quiero. Permítame en un momentico, dejar de compartir. Voy a abrir el otro, que es que yo tengo otro aquí, que es el que yo quiero compartir con ustedes. Es este. Bueno, ya lo abrí. ¿Me confirman cuándo? Ay, ¿qué pasó aquí? No está abriendo, ¿qué? Vamos a ver. A ver, abrir. Bueno, está muy aparte y no me lo está dejando. Entonces, a ver, ¿yo qué les quiero contar? Hay un nuevo orden internacional, ¿cierto? En ese estudio de los aspectos geopolíticos, pues se ha determinado un nuevo orden internacional para el siglo XX y ya para el siglo XXI, porque ya estamos en el siglo XXI. Ya en un encuentro pasado les conté de las dos guerras mundiales y les conté de ese proceso que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en relación a la Guerra Fría. Y además de eso, también vimos esos comportamientos de cada una de las naciones que participaron en esos enfrentamientos. Y ustedes lo explicaron también en las teorías geopolíticas y vimos que la aplicación de esas teorías geopolíticas les permitió a esas grandes naciones del mundo tener un incremento no solamente político, sino también militar. Entonces, allí es donde viene como si se puede decir, aquí llegó Marcelo. Marcelo, buenas noches. Aquí es donde viene, a ver, yo lo noto aquí que también llegó. Ese tema de las grandes potencias ha sido otro de los temas, si se puede decir, más ponderativos o más representativos para el mundo, porque entonces todas esas grandes naciones les permitió tener ese incremento en poder político y militar, pero ¿cuál fue el debate? De que el mundo no estaba preparado para que Estados Unidos en especial hiciera presencia en toda parte. Y ese orden internacional se multipolarizó. ¿Por qué? Porque siempre salían a relucir las mismas potencias, Estados Unidos
y la Unión Soviética. Ahora en las últimas décadas ha venido de pronto China a repuntar y la Gran Bretaña, que de pronto se retiró de la Comunidad Económica Europea, tratando de volver a tener esa misma figuración que tuvo por allá a finales del siglo XIX. Pero vuelvo y les digo, esos países en ese nuevo orden mundial les ha costado mucho trabajo, porque hoy en día, esta semana estaba con alguien que también habla mucho de política, me decía, mira, doctor Carlos, lo que pasa es que la plata, en este momento, el amo y señor de la plata en el mundo es la China. Y yo creo que las dos grandes potencias del mundo están supeditadas prácticamente a lo que hagan, a lo que la China sencillamente lleve al concierto internacional. Y ellos son los que están, ellos son los amos y señores del mundo comercial. Entonces, es muy importante para nosotros analizar todos estos hechos que se están presentando y que se han venido presentando a finales del siglo XX y en este momento en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo que se quiso fue dar un nuevo orden a esa parte internacional. Igualmente es importante lo que yo les contaba, ese poder preponderante, por ejemplo, que ha querido tener Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, a través de su fuerza naval. En el siglo XIX eso alcanzó a dominar múltiples territorios del mundo. ¿Se acuerdan de los corsarios, de los piratas, de todo eso? Es más, Estados Unidos inicialmente fue colonizado por los británicos. Después Estados Unidos logró la independencia, pero Canadá no. Y hoy Canadá, por ejemplo, Canadá es un país libre, pero tiene mucho que ver. Allá se ven los dólares canadienses y a sorpresa que un dólar canadiense en su figura tiene la imagen de la reina Isabel. Entonces, miren que hasta en esas situaciones, por ejemplo, se ve ese poderío, si se puede decir esa forma, como las grandes potencias del mundo también hacen presencia en otros países. Otro caso, por ejemplo, el de las Islas Malvinas, en el sur de Argentina, el problema de Australia y de varias naciones en el Caribe, que todavía, por ejemplo, están prácticamente en manos de esas grandes, si se puede decir, de esas grandes potencias. Nosotros, Colombia, que somos una nación tan próspera, que somos reserva de agua y de biodiversidad en el mundo junto con el Brasil, y prácticamente todo lo que aquí hacemos, sencillamente lo hacemos porque Estados Unidos nos da el visto bueno. Ayer nos certificaron, ayer Estados Unidos certificó a Colombia y todo el mundo está emocionado porque nos certificaron en lo de la producción de cocaína, que es que estamos haciendo una lucha impecable para controlar la cocaína. Pero vuelvo y les digo, el tema, son temas muy preocupantes, porque el tema de la cocaína en el mundo, de las drogas, han hecho mucho daño, pero mucho daño. Y son muchas las personas en el mundo que se han visto perjudicadas por este flagelo tan bravo que es el mundo de las drogas. Entonces, igualmente, por ejemplo, en Gran Bretaña como gran potencia, en el siglo XIX estuvieron la revolución industrial y tuvieron la invención del vapor y consiguieron, por ejemplo, el reemplazo de la mano de obra a la parte industrial. Entonces, ha habido una cantidad de situaciones que han llevado al hombre pues a que haya un avance. Y ese avance se ha visto, por ejemplo, en el aumento de la producción industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el interés del mundo, y es el tema que yo quiero tocar hoy, es que el interés del mundo de manera global es los recursos naturales. A mayor producción, mayor materia prima es necesaria. Entonces, asimismo, entre más sea lo que se produce, las economías requieren mayor cantidad de consumidores. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que las grandes potencias están buscando de manera clave y estratégica, ya no en la parte militar, sino en la parte de recursos naturales, aquellas naciones del mundo que tienen una posición privilegiada. Nosotros en Sudamérica somos los chachos del paseo.
lo que yo, por ejemplo, lo que les contaba a otro grupo que está viendo problemas de la historia de Colombia conmigo, el Banco Mundial la semana pasada nos dio un auxilio económico de más de 2.700 millones de dólares, que porque Colombia ha hecho esfuerzos muy grandes, pues por el problema del éxodo venezolano, lo de la pandemia y todo eso. Y el presidente, de una manera descarada, sencillamente es un movimiento geopolítico, coge el dinero que manda el Banco Mundial, se lo entrega al Banco de la República para que el Banco de la República se lo preste al Estado y sencillamente entonces allí es donde aparecen los problemas de corrupción. Queda a entender que la plata la van a robar, sabiendo que es una plata que se la entregaron, no es una plata que el país tiene que devolver, no es un préstamo, no es un capital que le da el Banco Mundial a las naciones para enfrentar, por ejemplo, esos temas difíciles que hemos enfrentado hoy políticamente hablando en el mundo. Entonces, lo más importante, por ejemplo, esas potencias europeas políticamente son muy poderosas, pero entonces de pronto en recursos naturales no son tan poderosos. Y sencillamente ellos tienen que tratar de ir a buscar esa materia prima y explotarlas en otros continentes. Entonces, ahora hay un interés de Estados Unidos sencillamente de manejar la economía colombiana, totalmente. Y yo creo que el gobierno colombiano, nuestros políticos, de una manera, no sé, ustedes me discutir, si de manera sabia o de manera malintencionada han entregado todos los medios de producción de los grandes recursos naturales que tenemos, el carbón, el coltán, el ferroníquel, el mismo petróleo, se lo hemos entregado a empresas extranjeras sabiendo que eso nosotros también podemos manejarlo. Profe, pero es Entonces, que ahí es donde políticamente priva el beneficio particular del colectivo, ¿cierto? sí, Entonces, normalmente son un grupo de congresistas que tienen, entonces, que aprobando esa ley, de pronto a futuro tienen acciones, son los que tienen participación en esas grandes empresas, ¿cierto? Entonces, lo hemos visto como políticos en una era, luego se convierten en grandes empresarios y es por ese tipo de cosas. es verdad, César, es verdad. Y esos son los movimientos geopolíticos, y esos son los movimientos de nuestros gobernantes. Yo les decía ahora 8 días, aquí sencillamente el tema de la geopolítica es el manejo del poder. Y inicialmente parecen ovejas mansas, pero después siempre es pensando, como dice César, a futuro, poderse quedar con grandes empresas. Y cuando es que uno a veces se pregunta, uno por ejemplo aquí en Pereira conoce muchos líderes políticos, que en su momento los conoció uno con una mano encima de la otra, o con una mano en un bolsillo y la otra en el otro bolsillo, y cuando es que hoy en día manejando capitales de 2.000 y 3.000 millones de pesos. Y dice, bueno, ¿y a qué hora se ganó el baloto, se ganó la lotería? Claro, el problema fue que tuvieron incidencia. Mire esta semana, lo de Dos Quebradas, esa ha sido una situación del manejo del PAE, el plan ese de alimentación escolar, se lo robaron. Estamos en septiembre y que ya no había más PAE, y tocó venir la Procuraduría y sencillamente colocar en sí a toda esta gente. ¿Por qué? Porque sencillamente los políticos a veces no sé si es que creen que nosotros o somos ignorantes o somos tarados o no sé, pero hacen unas cosas que uno se queda sin palabras. Y ustedes muchachos, ustedes los jóvenes, los que se están preparando en las universidades, son los que están llamados a tomar las riendas del país, pero a tomarla de una manera pacífica, democrática, con ideas innovadoras, no con violencia, porque ya vimos, a mí me da mucha tristeza ver ahora cómo dejaron prácticamente el sistema masivo de megabús en la ciudad, y yo digo, esos vándalos no pensaron, Dios mío, que
eso es beneficio de la ciudad, y ver estaciones donde a uno le da hasta miedo arrimarse ahí en el Olaya Herrera, le da a uno miedo porque eso sin vidrio y sin nada, y sencillo. Atentan contra algo, atentan es contra el mismo Estado, contra las alcaldías, pero no destruyen lo que es de la población. Y que finalmente ni siquiera es el Estado el que tiene que reponer eso y no las aseguradoras. Claro, y las aseguradoras ya están diciendo que no tienen plata para eso. Las aseguradoras están haciendo que ese es un estado ¿cómo fue que dijo creo la previsora? Que es una situación que el Estado debió prever y que el único culpable de eso es el Estado. Ellos no van a suplir esos dineros. El problema es que ahora nuestros gobernantes, pues a pesar, por ejemplo, que el alcalde Pereira rebajó los impuestos de todo el mundo a la mitad y le dio, perdón, si se puede decir así, en relación a los impuestos de industria y comercio del 50% y a otros hasta del 80%, o sea, como alcalde tiene que hacer obras, pero tiene que conseguirse la plata. Y yo creo que en este momento, como quedó el país, imagínense que perdimos, dicen que muchos millones de dólares. Entonces, el problema es que esa situación se ve reflejada en nuestra propia calidad de vida y la situación entonces se vuelve mucho, pero mucho más angustiante. Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo? Bueno, entonces continúo aquí con lo del módulo. Entonces yo ya les había contado. Después vino esa Primera Guerra Mundial, donde Alemania pues, fue castigado a suplir y a condonar a los demás estados en relación, a reparar a los demás estados en relación, porque él fue el culpable de la guerra. Vino del tratado donde se hizo la presentación de los Estados Unidos como una potencia en el orden mundial. Y además de eso, ese documento del Tratado de Versalles, donde condenaron a Alemania a pagar todos los daños de las guerras, fue un documento que fue creado por esas potencias vencedoras, o sea, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y su objetivo fue determinar los términos de la rendición alemana. Entonces, ese tratado sencillamente que dijo, Alemania, usted es la culpable y la responsable de la guerra. Entonces, al ser Alemania la gran perdedora, se le impuso renunciar a muchas capacidades militares, a entregar las colonias, a indemnizar a los países vencedores por los estragos de los enfrentamientos, y pasaron otras muchas situaciones que yo a veces me sorprendo cómo Alemania logró salir adelante. Hoy por hoy está tratando de ser otra de esas grandes potencias para este siglo XXI. Igualmente, dentro de los conflictos mundiales, había unos elementos geopolíticos bastante interesantes. Por ejemplo, muchos de los conflictos territoriales previos durante el enfrentamiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron por el control de los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una gran potencia dominaba el control de esos elementos, sencillamente ellos tenían una economía más fuerte y próspera. ¿Y eso qué les aseguraba? Estabilidad financiera para la adquisición de armamento, y entonces poder seguir conquistando nuevas tierras. Por eso llegó un momento en que el gran atractivo era África, pero terminando el siglo XX, África prácticamente los ingleses se retiró a Estados Unidos, se retiraron muchas naciones, porque esas intervenciones, vuelvo y les digo muchachos, salen muy costosas. Igualmente se generó un rediseño de toda la Europa. Los imperios desaparecieron y nacieron los nuevos estados, especialmente, por ejemplo, en Medio Oriente. Por ejemplo, países como Siria, Irak, fueron apareciendo. Anteriormente estaban bajo dominio de esas grandes potencias. Igualmente, la terminación de esos enfrentamientos crearon que el nuevo orden internacional se reconfigurara. Entonces, Inglaterra, yo ya les estaba contando, había dejado de ser la gran potencia mundial. Y la misma guerra mundial le termina reduciendo su poder.
Y Estados Unidos allí es donde se perfila como su gran reemplazo. Y desde eso, desde esa primera y luego de la segunda, Estados Unidos ha sido, perdónenme la expresión muchachos, como el chacho de la película. Entonces, yo creo que de pronto el mundo hoy por hoy, por ejemplo, lo del año pasado fue una cosa dura, cuando la China frenó a Alemania, ¿se acuerdan que expulsaron a Huawei, a la multinacional Huawei de comunicaciones, la expulsaron de Estados Unidos y expulsaron a la presidenta de la corporación, o sea, de la empresa, de la multinacional, y sencillamente a Estados Unidos le tocó decirle nuevamente regrese y solucionar la situación, porque eso económicamente, donde le coloquen un bloqueo comercial a Estados Unidos, lo lleva a la quiebra. Hoy en día el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Entonces, es muy importante tener todo eso. Ya también les hablé de la Gran Depresión del año 29, por ejemplo, que marcó la famosa caída de la Bolsa de Nueva York, que produjo una crisis financiera mundial muy parecida a lo que ocurrió en el 2008. Miren, por ejemplo, hay una cosa que yo quería contarles, por ejemplo, en relación a esa crisis financiera del 2008, como el presidente Álvaro Uribe, ¿se acuerda que sacaron el famoso 4 por mil, es que para ayudar a los bancos? Y hoy por hoy estamos en el 2021 y el 4 por mil se quedó. Y eso era para los bancos, y los bancos lo siguen recolectando, y ahora yo no sé qué hace el Estado con esa plata, y es mucho dinero. Y yo digo que ese dinero, ¿cómo es que sacamos un impuesto, el 4 por mil, para salvaguardar financieramente a los bancos? Y ahora, por ejemplo, hubo la pandemia, le dijeron a muchas personas en Colombia, prestamistas en Colombia, que no tenían cómo pagar sus deudas, que les iban a dar un periodo de gracia, y ese periodo de gracia se dio, fue que aumentaron considerable, hay créditos que hablaron, y donde la gente, entonces, ¿cuál fue la ayuda? Ninguna. Y por ejemplo, lo que yo también les contaba, la banca más costosa de toda Latinoamérica la tiene Colombia. Entonces, hay que ir como pensando un poquito en todos esos detonantes que pasan alrededor de la política colombiana, porque son decisiones. Algunos analistas dicen que esas decisiones las toma el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, puede ser, porque de pronto a los gobernantes los apretan un poquito, pero el problema es que la pregunta del millón es esa: ¿qué gobernantes han devuelto la plata que se han robado? Yo creo que muy pocos. Miren los Nule, se robaron más de 186.000 millones de pesos. En este momento, yo creo que ya el otro año salen de la cárcel y la plata no fue repuesta. La plata no fue, en ningún momento el dinero se devolvió. No, sencillamente las cosas quedaron en una investigación, en una condena. Entonces, hay que poner mucho cuidado con eso, porque ese poder del mundo, hoy en día, nosotros, por ejemplo, a nivel internacional, Colombia es un país, en este momento estamos endeudados. Y nosotros, por ejemplo, los dos gobiernos de Álvaro Uribe nos dejó muy endeudados, y el último también del presidente Santos nos dejó todavía más endeudados. Y este otro presidente, Iván Duque, dice que no, pero yo creo que también nos están dejando muy, pero muy endeudados. Entonces, ese concierto internacional es un concierto que para Colombia a futuro no solamente puede traer pobreza a nivel, vieron que durante la pandemia, por ejemplo, los datos estadísticos del DANE, subimos de 2 casi a 4.500.000 personas que cayeron en ese proceso de la pobreza absoluta. Entonces, lo que habíamos logrado en otros años de avance, con lo de la pandemia, volvimos y retrocedimos. Entonces, y por ejemplo, hay una cosa, ahora hay muchos avances tecnológicos militares que han facilitado el desarrollo también de nuevas tecnologías en relación al armamento. Por ejemplo, una de ellas, pues, ya no se habla de bomba atómica, sino que se hablan de bombas
están hablando de bombas vegetales, de tóxicos que sencillamente no destruyen, pero sí matan a las personas, lo cual dificulta que el calcular cuál es el verdadero resultado en relación a la humanidad de todo lo que ha pasado. Y, por ejemplo, preocupa mucho que la posición estadounidense a veces es neutral, pero cuando le conviene el territorio es una posición muy donde sencillamente ellos mueven sus ejércitos, muy parecido a lo que pasó con el ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde la declaración de guerra hacia Japón conllevó a declararle la guerra también a Alemania. Entonces, miren, por ejemplo, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que Estados Unidos nunca, igual la Unión Soviética, nunca dan, cuando mueven alguna cosa, geopolíticamente hablando, es que hay algún interés sobre algún territorio. Y eso, por ejemplo, a veces lo vemos nosotros, ¿ve? ¿Y por qué están tan interesados, por ejemplo, los norteamericanos en reconfigurar ese poder geopolítico internacional? ¿Por qué? Porque ellos ven que el mundo de hoy es un mundo donde sencillamente se quiere ostentar ese mismo nivel de poder de Estados Unidos y la Unión Soviética. Vuelvo y les digo, les ha salido a mediar la China. Por ahí Japón, después del tsunami, quedó muy débil, pero está volviendo otra vez a figurar. Alemania igualmente está en esa situación, pero vuelvo y les digo, la situación es bastante difícil porque el tema a nivel internacional, geopolíticamente hablando, lo de la pandemia ha dejado muy debilitadas a muchas naciones en el mundo. Yo no sé si ustedes han leído la situación que muestran algunos países. Por ejemplo, Israel está muy debilitado, a pesar de que es un país tan pequeño y que tiene tan poca población, la pandemia pues le ha traído grandes consecuencias porque ellos han sido grandes prestadores de capitales en relación al mundo, pero se han visto muy diezmados también por esta situación. Y, por ejemplo, hay una cosa que yo también quería comentarles. Dentro de la geopolítica internacional está el avance de ese modelo ideológico opuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Unión Soviética en este momento, junto con Irán y junto con Siria, están financiando planes, dictaduras y revoluciones en otras naciones. El caso de Venezuela. China también le ha dado, como dice, el apoyo a Venezuela. Y ustedes se dan cuenta, pues, el problema en el que está Venezuela en este momento, donde tiene bloqueadas todas las cuentas internacionales por parte de Estados Unidos. Y también, por ejemplo, Estados Unidos en su momento, y esa es una pregunta que les venga, don Carlos, pero Estados Unidos entonces no ha financiado y apoyado dictaduras también en el continente americano, o en el caso de Pinochet en Chile, o el apoyo que recibió el gobierno colombiano contra los movimientos guerrilleros. Entonces, eso es un tema bastante, pero bastante complejo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera las grandes naciones del mundo se ven comprometidas por esos apoyos incondicionales, que son apoyos incondicionales, pero con un interés de poder profundo. Registro y control, bienvenidos. Aquí estamos en este momento en nuestro encuentro, estamos 2, 4, 6, 7, 11 estudiantes reunidos. Creo que por ahí se retiró uno. Ah, no, ya volvió Sebastián Arias. No, ahí estamos los que somos. Bueno, entonces, ¿alguno quiere hacer alguna acotación en relación a lo que estoy hablando? ¿Alguno dice, hombre, yo quiero aportar esto al encuentro tutorial de hoy? Miren, ese poder ideológico es un poder que geopolíticamente hablando es muy peligroso para el mundo. Lo hemos vivido en Nicaragua. Daniel Ortega ahora anda metiendo a todo el mundo a la cárcel. El problema de Venezuela. Chile vivió el tema de Pinochet, pero eso le trajo muchas consecuencias nefastas. Casi la economía chilena no se logra recuperar.
se vino a recuperar en las 2 últimas décadas, pero Pinochet hizo un daño muy grande cuando fue dictador militar en Chile. El tema de la corrupción, por ejemplo, en Brasil, analizando los temas geopolíticos de nuestros países cercanos, vieron que Lula da Silva fue condenado. La expresidenta también fue condenada por temas de corrupción, y ahora está Bolsonaro, que también tiene dificultades pues, en relación a ese manejo político. Los manejos ideológicos son el tema, si se puede decir así, crucial de los grandes países. En unos donde funcionan las monarquías, ustedes se dieron cuenta que ayer, por ejemplo, el rey Felipe de España recibió a Iván Duque, y las protestas no se hicieron esperar. Que cómo recibía a un violador de los derechos humanos en Colombia. Las protestas de los colombianos en las calles fueron intensivas, de los colombianos que viven en España. Entonces, miren, son temas que ustedes como futuros administradores de negocios internacionales tienen que comprender. Y es muy bueno que ustedes, por ejemplo, esas revistas de tipo económico, la Portafolio, la revista Dinero, la misma secciones internacionales y también de información internacional de los periódicos, del Tiempo, de todos, del diario El País de Cali, del diario El Mundo de Medellín, de todos estos, El Espectador, ustedes estén analizando, porque es muy interesante conocer a fondo ese poder político. Y más se vuelve interesante, ¿sabe cuándo, muchachos? Cuando ustedes ya tienen esos conocimientos. Miren, por ahí hay muchachos que ya se han graduado y me los encuentro, o a veces me escriben por el WhatsApp y me dicen: don Carlos, recuerdo cuando usted nos habló de esto, y efectivamente, mire, por ejemplo, la posición en lo que se está presentando hoy en día. Entonces es muy interesante que ustedes también comiencen a hacer esos análisis de tipo geopolítico, porque es la mejor manera de entender lo que está pasando en el mundo. ¿Alguno quiere hacer algún aporte? ¿Qué horas son ya? Las 7:53. Hoy nos ha rendido, pero ha rendido porque ustedes también han participado. César, Jorge, Diego, Daniela, Alex, Jason, Sebastián Arias, Jacinto, de pronto quiera hacer alguna, Alexander Díaz, quiera hacer algún comentario. Diana Galvi se acabó de retirar, creo, pero bueno, yo creo que vuelve. Valentina, que no la he escuchado, de pronto quieren hacer algún comentario en relación a lo que estoy hablando, a ese nuevo orden internacional. Entonces, para que vamos como haciendo ya, tomando conclusiones. El nuevo orden internacional, muy parecido a lo que fue la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, pero ahora les ha aparecido un tercero y un cuarto. Un tercero que es muy poderoso porque tiene el poder económico, se llama China. Y el otro es un país que se retiró de la Comunidad Económica Europea, pero está pensando dentro de sí en volver a tener ese protagonismo que tuvo en el siglo XIX, y es Inglaterra, la Gran Bretaña, todo eso que ellos tuvieron y todavía tienen colonias en algunas islas del Caribe. Islas Caimán, uno va allá y el billete es con la reina Isabel y manejan todo. Canadá todavía sigue, a pesar de que ya es una república independiente, sigue muy de acuerdo con el ideal de los británicos. Entonces es muy importante que ustedes también entonces tengan muy en cuenta todos esos movimientos geopolíticos que se van presentando en el mundo. Entonces, tener eso en cuenta. ¿Quiénes están ahí calladitos, esperando hacer protagonismo? Las dos Coreas, principalmente la Corea del Norte. Corea del Norte, con todo ese protagonismo militar, ustedes han visto esos desfiles y ese despliegue que han hecho militar como para meterle miedo al mundo, y ya el presidente Biden le dijo que él no comía cuento, que él no le iba a comer cuento a esos desfiles militares y a todas esas situaciones, pero ellos están haciendo pruebas nucleares en el Océano Índico y dicen que están desarrollando un gran arsenal, pero van a pelear por qué y contra quién. O sea, es que
Esa es como la gran conjetura que se presenta en el mundo internacional, porque no sabemos, de la noche a la mañana aparece un país interesado en algo, pero más que todo direccionado hacia los recursos naturales. Porque el poder del mundo hoy en día son esos recursos naturales. Ahí hay un tema que trae el documento y lo vamos a ver dentro de 8 días, este tema de las grandes hidroeléctricas, la producción de energía. A pesar de que se habla de que en el 2025 va a haber un gran colapso de energía a nivel mundial. Pues eso dicen los científicos, amanecerá y veremos. Entonces, y hoy estamos hablando, imagínense lo que nos ha traído la tecnología de plantas solares, un sistema muy costoso, porque yo aquí donde vivo, por ahí de pronto coticé y eso vale un infierno de plata. Y claro, aprovechamos la luz del sol para producir esa energía. El edificio de la novena con 20 es un edificio que en este momento, por ejemplo, tiene paneles solares y la energía llega un poquito rebajada por la utilización de los paneles solares, pero son paneles que, así diga que todo el mundo los puede colocar, yo creo que se necesita una inversión muy alta. Bueno, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere hacer algún comentario en relación a lo que estoy hablando o continúo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, esos modelos ideológicos en el mundo siguen plasmados y vuelvo y les digo, esas grandes dictaduras, por ejemplo, lo de Venezuela, si a Chávez y a Maduro no le hubieran dado, como dice cuerda, yo creo que en este momento eso no hubiera de pronto significado tanto dentro de la política latinoamericana. Hay un hecho, por ejemplo, geopolítico a nivel mundial que fue la caída del muro de Berlín en el año 89. ¿Por qué? A manos de los mismos alemanes, quienes cansados de la división territorial decidieron destruirlo y finalmente en el 91 el modelo económico y político de la Unión Soviética se volvió insostenible y el bloqueo se desintegró también en las 15 repúblicas independientes. Entonces ahí hay dos hechos. Uno, lo que fue el muro de Berlín en las dos Alemanias y lo que fue la desintegración total en el año 91 de lo que anteriormente se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Miren ustedes, esas grandes potencias, imagínense, habían 15 naciones ahí de repúblicas independientes, y por eso hoy en día Checoslovaquia ya no es Checoslovaquia, sino que quedó en República Checa, Eslovaquia, apareció Eslovenia, Croacia, y prácticamente eso se partió, todo ese territorio de la antigua Unión Soviética se partió en todas esas naciones, y sencillamente entonces cambió de pronto la forma del poder geopolítico en el mundo, aunque esas naciones que pertenecían a esa república, que eran las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, no tienen de pronto el mismo poder que tiene Rusia. Entonces, las actuaciones internacionales de cada una de esas potencias se basaron en esas características territoriales en esas otras naciones, pero esas otras naciones también se cansaron de vivir prácticamente en el olvido, porque yo digo que después del 91, cuando ocurrió esta separación, esas naciones ya empezaron a tener un protagonismo. Igualmente, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta del protagonismo que tiene Cuba, donde la Unión Soviética ha apoyado a Cuba en muchas cosas, en una fundamentación en relación a lo que pasó con ese bloqueo comercial que tuvo por parte de Estados Unidos. Pero eso que le originó a Cuba, un retroceso gravísimo en su economía. Y hoy por hoy, a pesar de que tienen grandes claustros universitarios y tienen muy buenos
muy buenos médicos y muy buenos profesionales, Cuba se quedó, si se puede decir así, en el olvido del mundo. Hasta hace 4 o 5 años que de Estados Unidos tomó la decisión de quitar ese bloqueo comercial. Entonces, quiero contarles, actualmente el poder de Estados Unidos en este siglo XXI es muy figurativo, pero no el poder que ostentaba de pronto al finalizar la Guerra Fría. No tiene el mismo poder porque económicamente se ha debilitado. Hay diversos hechos y actuaciones a nivel internacional que lo han perfilado como un país guerrerista e intervencionista. Yo ya les había dicho. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando ve que hay algún movimiento de las otras grandes potencias, él sencillamente hace un protagonismo donde a veces es hasta peligroso, porque sencillamente trata como de desestabilizar ese poder mundial. Entonces, en esas mismas intervenciones han afectado su economía, porque, por ejemplo, la crisis financiera comenzó en Estados Unidos. Allí disminuyó su poder económico y ha generado que otras naciones igualmente, ya les dije, como China y Rusia, se perfilen como esas otras grandes potencias mundiales. Entonces, Estados Unidos, de una manera u otra, ese dominio económico que tenía, de pronto se ha visto rebajado. Hoy por hoy el dominio económico depende entonces de lo que estábamos hablando al comienzo, de la capacidad tecnológica, los recursos naturales estratégicos. Hoy por eso en el contexto surgió la economía como disciplina, como una nueva ciencia, que explica todas las actuaciones de los estados en el sistema internacional a la mano, a la par de la geopolítica. Y entonces ahí es donde se destacan todos estos elementos, porque para nadie es discusión el imparable progreso tecnológico. Además de eso, los organismos internacionales, ya vimos la OTAN, ya vimos el mismo Consejo de Seguridad de la ONU, son organismos internacionales que sencillamente evitan esos enfrentamientos bélicos que se presentaron en décadas pasadas y en el siglo pasado. Además de eso, hoy por hoy en el mundo se está hablando de la desaparición de fronteras como un elemento contenedor de posibles acciones de fuerza política y económica. Miren, en este momento, por ejemplo, Estados Unidos está sufriendo ese desplazamiento de toda esa cantidad de centroamericanos que van en búsqueda del sueño americano. Y ellos han hecho unos controles, pero ha entrado gente. De una manera u otra ha entrado gente. Y además de eso, hay unos nuevos fenómenos globales, como es el crecimiento demográfico y el más grave de todos, el cambio climático. El cambio climático hoy por hoy se ha convertido en una situación, si se puede decir así, muy preocupante para las grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Porque ese cambio climático está afectando no solamente los niveles de los océanos, sino también lo más grave de todo, el descongelamiento de los dos polos, en especial el polo norte. Ustedes se dieron cuenta de esas grietas que han aparecido y la preocupación es muy grande, porque si ese descongelamiento nos afecta, hay partes de territorio, de tierra, que sencillamente entonces tienden a desaparecer. Y ya, por ejemplo, Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, había hablado, en La Verdad Inédita, él lo había dicho, el mundo tiene que estar preparado para grandes desastres ambientales, porque el hombre ha hecho mal uso de todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales y del calentamiento global. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que Estados Unidos, por ejemplo, ahora ha entrado a definir estrategias de dominio económico basándose en esos recursos naturales, en la tecnología. Ha tenido muy en cuenta su ubicación geográfica, pero también dejando a un lado de pronto de meterse en otra serie de conflictos
donde sencillamente él ha hecho presencia, pero lo que realmente logró, lo que pasó en Afganistán, por ejemplo, ahora, es un tema de tipo muy cultural, por ejemplo, es un tema de tipo religioso. Y él, pues, muchos años estuvo haciendo intervención en Afganistán, pero ya se dieron cuenta todo lo que eso costó para la economía norteamericana. Ya, por ejemplo, hoy por hoy las nuevas exigencias generan unas dinámicas diferentes en ese sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en ese orden de ideas el poder político y militar empiezan a pasar a un segundo lugar y el poder económico es el que lo reemplaza. O sea, ya no es tan importante el poder político y militar, sino el poder geoeconómico. De allí fue donde apareció el término de geoeconomía para estar a la par de lo que es la geopolítica. Entonces, el dinero, por ejemplo, genera mayor armamento, pero si hay control de los recursos naturales, este todavía asegura la supervivencia del mundo, donde empiezan a escasear las fuentes de vida de los seres humanos. Y vuelvo y les digo, ese declive permanente de Estados Unidos es que, por ejemplo, él participó en la guerra del Golfo Pérsico en Irán en el 91, la guerra de Somalia en el 93, lo de Yugoslavia en el 95. Imaginen, lo de Sudán y Afganistán venía desde el año 98 y hoy estamos en el 21, o sea, casi 23 años, el tema de Yugoslavia. Entonces, Estados Unidos se ha metido en unos conflictos que sencillamente él no ha podido en este momento. Eso lo realizaron bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero este tipo de acciones le implicaron a él costos financieros, costos económicos, militares y políticos. Pues entonces, ¿qué permitió esto? Que Estados Unidos se proyectara como una potencia que imponía su voluntad, pero no respetaba las normas del derecho internacional. Y de allí fue la consecuencia de lo que pasó en el 2001, que ahora el 11 de septiembre se celebró el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces fue como un castigo para el gobierno estadounidense, porque allí fue donde el presidente Bush declaró la guerra total internacional contra el terrorismo y que implicó una cantidad de estrategias en relación a las naciones donde tenía presencia ese grupo terrorista Al-Qaeda. Y ustedes se dieron cuenta de la realización de ataques militares en contra de ese grupo, especialmente cuando ellos llevaron la intervención no autorizada. Ellos nadie los autorizó para entrar en Afganistán en el 2001 y en Irán en el 2003. Entonces, esas intervenciones, esa serie de intervenciones, dio un giro en la política exterior americana. ¿Hacia qué? Hacia Medio Oriente, con la guerra contra el terrorismo. Y la crisis financiera terminó aún más en el 2008 de ver que el poder de Estados Unidos se veía afectado de una manera considerable. Entonces, la pregunta que se hace todo el mundo, bueno, Carlos, listo, ya tenemos claro y como estudiantes tenemos claro que Estados Unidos ha perdido ese poder protagónico. Bueno, y entonces el nuevo orden internacional, ¿qué? ¿Será que el poder creciente de China y Rusia sí va a funcionar? Entonces, el declive de ese poder americano ha generado que otras naciones se perfilen como nuevas potencias mundiales. Entonces, allí en ese sentido es donde están China y Rusia, los países que se muestran con un mayor poder económico y político. Pero el poder, por ejemplo, en la China se caracteriza ¿por qué? A partir de los primeros años de la década de los 90, la China inició procesos de apertura hacia el exterior, basado ¿qué? En crecimiento sostenido de su economía. Ellos aprovecharon el libre comercio, aprovecharon la cooperación de otros países y sencillamente lo terminó convirtiéndolo en la fábrica de todo el mundo y uno de los mayores consumidores de recursos. El modelo por ejemplo, hay una cosa muy interesante que ustedes deben saber en diplomacia, el modelo de la democracia, de la diplomacia china, se basa en la armonía y la igualdad.
Su geopolítica tiene como elemento fundamental su posición geoestratégica y la necesidad de continuar con su expansión económica. Hoy por hoy, vuelvo y les digo, eso es muy preocupante para el mundo, porque la China ya hace presencia en América en varias partes. Y aquí en Colombia ya hay partes donde la China hace presencia y donde tenemos acuerdos internacionales que nos han ayudado de pronto al crecimiento de nuestra economía, pero también eso no es bueno porque ellos están ya haciendo una presencia de poder muy grande en la parte económica. Entonces, por ejemplo, hay un incremento en la participación en instituciones multilaterales. Por ejemplo, han permitido que la nación sea vista como un buen vecino, como un socio constructivo, como un cuidadoso oyente y un poder regional que no representa una amenaza, pero la China sí sigue, ellos detrás de todo ese emporio comercial, detrás de toda esa, si se puede decir, manipulación financiera, ellos tienen un interés en el mundo político. Entonces, uno de los elementos que detiene, por ejemplo, ese ascenso chino a la situación social interna es que ellos tienen una posición donde su población ya ha envejecido considerablemente. Y además de eso, pues también su economía se ha convertido en la más grande del mundo. Pero tienen problemas internos, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad social, de bajos índices, por ejemplo, de desarrollo humano. Y el tema más duro de ellos es esa sobrepoblación que le demanda tiempo y recursos que no pueden ser destinados en otros aspectos. Por ejemplo, hoy en día, ustedes se dieron cuenta que ellos tenían unos controles de natalidad bastante fuertes donde permitían que una familia solamente podía tener un hijo. Y ahora, por ejemplo, con el envejecimiento de su población, están buscando que las familias pues nuevamente vuelvan, pero el problema es que son 1.400 millones de chinos. Entonces, esta situación pues ha hecho que ellos reconsideren y tomen acciones para hacer una nación de pronto que pueda invertir más en su propio contexto. Claro, ellos como gobierno chino tienen unas prioridades de política exterior en la creación y mejoramiento de alianzas estratégicas con países del mundo, pero ellos la preocupación más grande que tienen en estos momentos es su propia población. Vuelvo y les digo, porque han caído en unos niveles de progreso, de pobreza y de seguridad regional bastante difíciles. Entonces, hoy por hoy la China se ha logrado consolidar, por ejemplo, como el estado más importante de la región asiática y como una potencia del mundo, por encima de Japón. Pero va a ser muy necesario, muchachos, que ellos resuelvan sus problemas internos y sus disputas territoriales. El gigante asiático, o sea, como se le conoce a la China, ellos deben de encontrar estrategias que les permitan una transición de tipo pacífico del actor prevalente en la región actualmente, o sea, es decir, con Estados Unidos, de tal forma que su ascenso como potencia no implique un conflicto bélico, porque eso es lo que menos queremos en el mundo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos vieron la agresividad la vez pasada, aunque ya el presidente Trump se fue, perdió el poder, pero la cosa estuvo bastante tirante. Cuando Trump ordenó la retirada de Huawei de Estados Unidos. Y por otra parte, el poder de Rusia es un poder que no se basa en sus fortalezas económicas, sino en la influencia política que posee, por ejemplo, al contrario de lo que tiene la China en varias naciones del mundo. Tal es el caso, ya les dije, que tiene en Venezuela, en Siria y en Corea del Norte. Países con graves crisis, no solamente de tipo humanitario, sino que poseen aspectos geopolíticos estratégicos que Estados Unidos, muchachos, no de ninguna manera ha podido controlar. Entonces, en esos términos geopolíticos, Rusia
hoy por hoy, junto con la China, son los que tratan de consolidar de pronto ese protagonismo geopolítico a nivel no solamente económico-político, sino también militar, de una manera permanente. Igualmente, ellos poseen el segundo arsenal más grande del mundo, el cual incluye varias bases nucleares, y esto le garantiza a ellos un puesto entre las potencias mundiales. Y además de eso, Rusia es el país más grande del planeta, con un territorio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué le asegura? Pues una disponibilidad de recursos naturales, le asegura una ubicación que dentro de la zona asiática, Pacífico y Europa y del Norteamérica clave. Y además de eso, entre sus recursos naturales más destacados, ellos tienen hidrocarburos que son la clave de su economía y mantienen una influencia y un papel relevante en el mundo. Entonces, es indudable, para nadie es un secreto, que Rusia, además de la China, son los que hoy por hoy se disputan por tener de pronto un poquito más de claridad en su parte económica y ser los líderes del mundo. Claro, Estados Unidos va a buscar la forma de no quedarse atrás. Estados Unidos va a buscar la manera de controlar y de pronto de frenar ese apetito que tienen esas dos grandes naciones para él no dejarse, si se puede decir así, avasallar de lo que se espera para el próximo siglo en relación al enfrentamiento o para los próximos años en relación a esos movimientos geopolíticos a nivel mundial. Bueno, yo ya lo que queda es hablar de la geopolítica de Colombia. Dentro de 8 días vamos a hablar y comentarles que vayan preparando el examen. El examen es de todo esto que hemos hablado. Coja su módulo, allí está todo lo que yo he hablado. Las preguntas que les voy a hacer en el examen son más o menos 10 o 20, pero son preguntas que son estilo Saber Pro, donde si usted leyó el documento, usted sabe cuál es la respuesta de la pregunta que se ha hecho. Entonces yo creo pues que no vamos a tener dificultades para trabajar este examen cuando lo hagamos en 2 semanas, porque ya en 2 semanas estamos terminando. Y no, escuchar comentarios en relación al tema de hoy. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Quiero escucharlos. César, Jorge, Diego, Sebastián, Jason Cardona, Daniela, que intervino por ahí al comienzo, Diana Galvis, Alexander, Jacinto, Valentina. A ver, yo los quiero escuchar. Profe, no, importante este tema porque digamos que es lo que nos está moviendo, lo que nos va a mover en un futuro. Entonces tenemos que tener claridad sobre lo que los cambios geopolíticos puede, digamos que traer a un país como Colombia. Hay varias... Adicional, Sí, Daniela, sí. adicional a lo que vimos en las teorías anteriores, digamos que ya también comprendemos por qué Estados Unidos, digamos que se comporta de esa manera. No sé, profe, creo que toda la información que nos ha brindado ha sido muy importante y nos ha ayudado pues como a comprender por qué el mundo se mueve de esa manera. Sí, claro. Y por ejemplo, Daniela, muy importante hacer una acotación que se me olvidaba. Hay varias empresas en Colombia que tenemos negociaciones con el gobierno chino. Por ejemplo, una de ellas es Almacenes y Distribuidora Santander, que trae ese producto que se llama Home Elements, que lo distribuimos en varios almacenes de la ciudad. Arturo Calle también tiene convenios con el gobierno chino y importan ropa que es hecha en Medio Oriente
Gino Pascalino lo ha hecho. Suzuki, ustedes saben que la empresa matriz de ellos está en el Japón, pero es muy interesante, por ejemplo, nosotros en algún momento, ustedes que ya van a terminar la etapa profesional, conocer de muy primera mano también qué empresas, por ejemplo, regionales, están metidas dentro de esas negociaciones con los chinos. Yo les contaba, por ejemplo, lo de la zona de Pueblo Rico, donde ellos han comprado, ustedes saben que la zona más lluviosa del mundo es el Chocó, y los chinos ya han comprado allí predios, pues representados por empresas, no el Estado, sino representados por empresas que en su momento piensan que esos recursos naturales van a ser necesarios hacia un futuro como beneficio de la misma humanidad. Entonces, miren ustedes que lo que tú dices, Daniela, también es muy, muy importante porque qué bueno que ustedes han logrado entender un poquito esa configuración del mundo geopolítico. Bueno, gracias Daniela por tu aporte. ¿Quién más quiere? Jacinto, que no lo he escuchado. A ver, también a Steven Jiménez, a Marcelo, que acabó de llegar, que Marcelo ahora llegó y me ha participado mucho, a, a Profe, yo Valentina. participo. Sí, cuénteme, Marcelo, cuénteme. Levante la Profe, mano, ya. Está levantada, hacía ratico. Sí, listo. Profe, pues yo Sí. veo que en general, pues todo lo que hemos hablado, no solo la clase del día de hoy, sino pues todo el proceso que llevamos en esta materia, nosotros nos damos cuenta que siempre el enfoque va muy a las potencias que a raíz de su poder, no tanto pues natural, sino más que todo como político y económico, se han ido apoderando y haciendo presencia en todos los continentes en general, ¿cierto? Entonces, yo veo que siempre hablamos de Estados Unidos, China, por ejemplo, ahorita hablábamos entre comillas de parte de Corea, que es potencia que está pues como callada, decirlo de alguna manera, pero sin embargo está latente en todos los continentes en búsqueda pues de un dominio, de predominar pues un territorio en general como tal, por medio, digamos, la guerra, la parte de armamento que no es un fuerte. Entonces, todo esto lo digo con el fin de demostrar que el poder que se lleva a cabo no es tanto que uno pueda aportar a la economía, lo que pueda aportar a otro país determinado. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene nada que aportar a Colombia en cuanto a producción de materia prima, por ejemplo, sino que todo lo que tiene es elaborado. Entonces, yo siento que todo lo que los países en potencias pueden tener como dominio es como metiendo presión, hablando para que los países más chicos sean ante ellos mismos, ¿cierto? Entonces, creo que todo lo que nosotros estamos como enfocados a las grandes potencias es básicamente eso. Que los países más pequeños, digamos en Latinoamérica, nunca he visto Brasil en su momento, o Argentina, los lados que han tenido pronto algo importante a nivel mundial. Sin embargo, aquí en Latinoamérica nunca se ha visto una potencia importante que aplique pues a la historia de la humanidad como tal. Entonces yo veo que simplemente nosotros estamos al margen de grandes potencias que simplemente intimidan, que simplemente muestran por los lados lo que puede ser un país completo. Por ejemplo, Colombia, como tú lo decías, importado de China Sí. a se puede importar de India telas muy básicas por un bajo costo y mandar esas telas elaboradas a China para que allá las cosas, menos le hagan todo el proceso y los manden aquí terminas para venderlo. Entonces, simplemente eso, por estar entrando en un mercado el cual antes produce una pérdida para la economía, para las empresas, entonces simplemente es como por estar dándole rotación a ese mercado, ¿no? Buscando como una aceptación o algo. Entonces, simplemente veo eso. Los países pequeños intentan por los lados estar a la altura de las potencias y se quedan ahí en intentos porque pues económicamente dependemos de ellos. Materia prima se regala por el simple hecho de tener un aliado estratégico, lo cual nunca trae como algo importante. Entonces he visto y a la conclusión que llego con todo lo que... Muy bien, Marcelo.
No, y hay una cosa, muchachos, que de pronto, pues no sé, de pronto ustedes, hay otro módulo que se llama Problemas de la sociedad contemporánea. Uno de los problemas más graves, por ejemplo, a nivel geopolítico que se viven, y lo tocó Marcelo, es por ejemplo, la mano de obra barata en la que trabaja Medio Oriente. Hay personas, yo les hago una pregunta, ¿ustedes vivirían con $1 diario? Yo creo que es imposible. Miren lo que originó el paro. En este momento, Pues, no profe, solamente el paro, no yendo muy ¿cómo? lejos, estamos en que no yendo muy lejos, en este Sí, momento el colombiano está sobreviviendo aproximadamente con $8 diarios. con $8. Y entonces Entonces ustedes se imaginan, no estamos muy lejos. sí, pero mire usted, por ejemplo, César, en Medio Oriente, Filipinas, en Tailandia, en Singapur, la mano de obra barata, una persona vivir con $1, o sea, es que $1 son 3.400, ni siquiera le queda para comprar carne, no, nada. Y uno dice, pero Dios mío, entonces uno ve, por ejemplo, que uno de los temas a nivel geopolítico es que ese poder económico cada vez se ve más por encima por ejemplo, de las clases menos favorecidas, y vemos que la pobreza en el mundo va aumentando de una manera considerable. ¿Por qué? Porque dicen que, por ejemplo, el 50% del dinero está en manos solamente de 8 personas. El dinero mundial está en manos de 8 personas. Y uno de ellos es Bill Gates, que es, por ejemplo, el padre de la tecnología. Entonces, como conclusión final, por ejemplo, hoy podemos decir, entonces, las tres grandes potencias, China, la Unión Soviética y ahí con su nadadito de perro, Estados Unidos. Lo otro, para sacar una conclusión final. Ah, Marcelo, es muy importante que usted sepa, y los que llegaron ahora último, que deben de hacer un ensayo para dentro de 8 días donde deben responder lo siguiente. ¿Considera usted que la ciencia y la tecnología están llevando a la destrucción del ser humano o a la búsqueda de su propia inmortalidad? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Esa es la pregunta para dentro de 8 días. Me lo envían a mi correo carlos@funet, porque hoy pues Marcelo no había llegado aquí con César y con los demás compañeros. Estuvimos en una discusión en relación a a esa información que les envía el grupo de WhatsApp sobre el tema de la tecnología. Para nadie, pues vuelvo y les digo, es un misterio de que la tecnología ha sido de gran servicio para el hombre. Pero como decía César en una de sus reflexiones, el problema es que de pronto los seres humanos no hemos tomado una conciencia real de cómo manejar esa tecnología. Entonces, estamos perdiendo lo más importante de nosotros, la autenticidad como seres humanos. Entonces, es muy importante para dentro de 8 días que me hagan esa reflexión, y yo quedo muy contento con lo que vi hoy. ¿Por qué? Porque vi una participación activa. De pronto dentro de 8 días sí escuchamos a Luna, a Juliana, a los demás compañeros, a Alexander Díaz, ya gracias a Sebastián, a Diego Duán que participó, Daniela siempre participa, es muy juiciosa, porque este es un tema que es para ustedes como futuros negociadores internacionales, si así lo dice, entender ese mundo de hoy, ese mundo donde queremos ser la gran aldea global y donde sencillamente seremos todos los países ciudadanos del mundo. O sea, habla de un ciudadano del mundo, un ciudadano. Hay naciones del mundo donde están diciendo que no deberíamos de pedir visas para desplazarnos, pero el problema pues es aquel tema del terrorismo, por ejemplo, que es un tema muy lamentable que vive Medio Oriente, donde nosotros no sabíamos, estamos en guerra santa con los musulmanes y afganos, y sencillamente entonces no sabemos cuándo pueden atentar contra cualquier territorio que ellos consideren que es su enemigo. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, hay todavía en medio de esas ideologías, que yo lo traté de una manera muy somera hoy en nuestra encuentro tutorial,
esas ideologías a veces que cuestan tanto trabajo entender y, por ejemplo, a veces también discernir. Uno dice, pero ¿cómo es que este tipo actúa de esta manera y lleva a su población a esta situación? El caso que se está viendo en Venezuela. Bueno, ¿algún comentario más? Son las 8:30 de la noche. ¿Algún comentario más? Hoy nos rindió a pesar de que tuvimos pues la participación de todos de una manera muy activa. Marcelo, usted ya me hizo el trabajo y los últimos que llegaron ya hicieron el trabajo de la plataforma donde había que hacer la presentación y contestar la preguntica en el foro, la presentación del módulo. Por favor, me confirma, Marcelo, ¿sí lo hizo? Yo no, profe, ya lo reviso. Bueno, y los otros compañeros que llegaron después, Sebastián ya lo hizo. Porque ya los otros sí me contestaron que lo... Sí, Bueno, profe, sí. no sé. Bueno, listo. Entonces no queda más que decir. Ustedes me dirán, de pronto quiere alguno opinar, hacer una sugerencia. Se nos fue hoy como el tiempo muy entretenidos. Y gracias a ustedes los que participaron porque también hicieron aportes al módulo. Eso es muy importante, ir haciendo esos aportes y conocer su punto de vista en relación a ese mundo geopolítico. Entonces quedo de pronto muy contento. Aquí chulié los que participaron de una manera muy permanente, porque eso los voy a tener igual en cuenta pues para la nota final. Entonces, muchachos, 8:30, hoy terminamos un poquito más temprano para que se vayan a hacer el ensayo que tienen que hacer. Y hagan el ensayo de una vez para que los cojan fresco, aprovechen esta media horita que queda hasta las 9 para que hagan el ensayo y podamos entonces avanzar ya para la parte final de nuestro módulo de geopolítica. Mil gracias, les deseo una feliz noche. Si no hay más aportes, si de pronto alguien quiere hablar, lo puede hacer. Me gusta mucho que participen. Y si no, pues entonces desearles una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Y nuevamente mil gracias. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Daniela, un Gracias, abrazo. profe. Gracias, feliz noche. Bueno, Marcelo, chao. Diego, chao. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, José Ramírez, un Hasta luego, abrazo. profe. Luego. Igual. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. que estén bien. Chao, Sebastián, chao, Valentina. Les vaya muy bien. César, un abrazo. José, un abrazo.